Cuando te das cuenta de que ya no eres la persona que eras. Hay un momento que no llega de golpe. Llega en silencio. No pasa algo grande. No hay una crisis evidente. No hay una escena dramática. Solo un día te miras por dentro y sientes que algo ya no encaja. Sigues siendo tú, pero no del todo. Te reconoces, pero al mismo tiempo no. Haces cosas que antes no hacías. Dejas de hacer otras que antes te definían. Reaccionas distinto. Piensas distinto. Y entonces aparece una pregunta que duele más de lo que parece. ¿Qué me pasó? Este momento suele llegar después de una etapa dura. Una relación que te cambió. Una pérdida. Una decepción profunda. Un cansancio acumulado de años. No es que quieras volver atrás. Es que no sabes bien quién eres ahora. Y eso asusta. Porque durante mucho tiempo, tu identidad fue un lugar seguro. Sabías quién eras, qué querías, qué podías dar. Ahora no. Y nadie te preparó para este duelo. Porque sí, es un duelo. El duelo por la persona que fuiste. No solo extrañas una etapa. Extrañas una versión de ti. La que confiaba más, la que sentía distinto, la que no estaba tan cansada, la que creía. Y duele aceptar que esa versión ya no está igual. No porque fuera perfecta, sino porque era conocida. Aquí aparece una confusión muy común. Piensas que estás roto, que te apagaste, que te volviste frío. Pero no, estás en transición. Cambiar profundamente siempre implica perder algo. Y nadie habla de esa pérdida. Todos celebran el crecimiento, pero pocos hablan del vacío que deja. Porque cuando cambias, no solo sueltas personas, sueltas expectativas, sueltas sueños antiguos, sueltas formas de amar, sueltas ilusiones que ya no encajan. Y eso duele, aunque el cambio sea necesario, aunque sea sano, aunque sea inevitable. El problema es que intentas exigirte claridad. Cuando estás en reconstrucción, quieres respuestas, cuando apenas estás entendiendo las preguntas. Este proceso no es rápido. Porque no es superficial, no estás cambiando hábitos, estás cambiando identidad, y la identidad no se reemplaza de un día para otro. Se reescribe. En esta etapa puedes sentirte extraño incluso contigo. Como si ya no supieras cómo habitarte. Te preguntas por qué ya no sientes igual, por qué ya no reaccionas igual, por qué ya no te reconoces en ciertas cosas. Y eso no significa que estés perdiéndote, significa que estás dejando de ser alguien que ya no podías sostener. Esta parte del camino es incómoda. Porque no puedes volver atrás y todavía no sabes bien hacia dónde vas. Estás en medio, y estar en medio es uno de los lugares más solitarios, pero también es el lugar donde algo nuevo empieza a formarse. Aunque todavía no tenga nombre, aunque todavía no tenga forma, la pérdida de identidad después de lo que te marcó. Hay un tipo de dolor que no se nota por fuera, pero cambia todo por dentro. Es cuando una etapa termina y tú no vuelves a ser el mismo. No porque quieras, porque no puedes. Después de ciertas relaciones, de ciertas pérdidas, de ciertas experiencias prolongadas, algo en ti se reordena. Y no siempre para bien. Al principio, te das cuenta de que ya no reaccionas igual, que ya no entregas igual, que ya no confías igual. Y eso genera culpa, porque sientes que te volviste duro, distante, frío, pero la verdad es otra. Te volviste cuidadoso. Hay experiencias que no te rompen, pero te obligan a redefinirte. Porque seguir siendo el mismo te dolería demasiado. En relaciones donde diste de más, donde te adaptaste, donde te perdiste un poco para sostener, tu identidad se fue mezclando con la del otro. Y cuando eso termina, no solo pierdes a alguien, pierdes una versión de ti, la versión que amaba sin miedo, la que se entregaba sin medir, la que creía que todo se podía hablar. Y cuando esa relación acaba, no sabes bien quién eres sin ella. No porque dependieras, sino porque cambiaste dentro. Este es uno de los duelos más invisibles. Nadie lo ve, nadie lo nombra, pero tú lo sientes cada día. Intentas volver a ser el de antes. Te lo repites, tengo que volver a ser yo. No puedo quedarme así. Antes no era así, pero no funciona, porque ya viste cosas que no puedes dejar de ver. Hay verdades que, una vez entendidas, no se desentienden. Y eso duele, porque significa aceptar que una parte de ti murió. No de forma trágica, de forma silenciosa. Aceptar esta pérdida es difícil, porque no hay rituales para ella. No hay despedidas claras, no hay palabras que la cierren. Solo hay una sensación constante. Ya no soy el mismo. Y aquí aparece el miedo. ¿Y si ya no vuelvo a sentir igual? ¿Y si ya no vuelvo a conectar? ¿Y si esta versión es más fría para siempre? Pero esta etapa no es el final. Es una pausa entre quien fuiste y quien todavía no sabes qué estás siendo. La identidad no se reconstruye mirando atrás. Se reconstruye escuchando lo que ahora necesitas. Y muchas veces, lo que necesitas ahora es protegerte, no cerrarte. Protegerte. Eso no te hace peor. Te hace consciente. Reconstruirte sin volver atrás. Hay un instante muy específico en este camino.
un instante en el que te das cuenta de que no quieres volver a ser quien eras, pero tampoco sabes cómo ser quien eres ahora. Y ese punto duele, porque deja al descubierto una verdad incómoda. Volver atrás ya no es una opción, no porque no extrañes esa versión de ti, sino porque esa versión ya no podría sobrevivir. Con lo que ahora sabes, a veces idealizas a quien fuiste, recuerdas tu forma de sentir, tu manera de amar, tu capacidad de ilusionarte. Y piensas que antes eras mejor, pero olvidas algo importante, esa versión también se cansó, esa versión también se rompió un poco, esa versión también llegó a su límite. Si hoy no eres igual, no es porque te perdiste, es porque te defendiste. Reconstruirte no es recuperar piezas antiguas, es aceptar que algunas no vuelven. Y eso genera resistencia. Tu mente insiste, antes confiaba más, antes era más abierto, antes no tenía tanto miedo. Pero no ves el costo. Antes te exponías sin red, antes aguantabas de más, antes te exigías lo imposible. Reconstruirte implica renunciar a ciertas formas de estar en el mundo. Y renunciar también duele aceptar que ya no quieres relaciones como antes, que ya no toleras lo que antes tolerabas, que ya no puedes fingir ciertas cosas. Y aquí aparece una culpa silenciosa, la culpa por no ser como antes. Te preguntas si te estás cerrando demasiado, si te estás volviendo distante, si estás levantando muros innecesarios. Pero no todo límite es un muro, algunos límites son puertas bien cuidadas. Reconstruirte sin volver atrás significa construir con conciencia, no desde la ingenuidad, no desde el miedo, desde la experiencia. Y eso cambia todo. En esta etapa empiezas a notar algo curioso. Algunas personas ya no encajan, algunos planes ya no te dicen nada, algunas versiones de ti ya no te representan. Y eso no es pérdida, es alineación. Pero alinearte contigo implica quedarte solo por momentos, porque no todos reconocen tu nueva forma. Y ahí vuelve la tentación. Volver a ser quien eras para no incomodar, para no explicar, para no quedarte solo. Pero cada vez que intentas volver atrás, algo en ti se resiste. Porque ya no puedes traicionarte igual. Reconstruirte es aceptar que el camino ahora es más lento, más consciente, más selectivo. Y eso no te quita profundidad, te la devuelve. Aceptar que cambiar también duele. Hay una mentira muy repetida sobre el cambio. Que cambiar es liberador, que cambiar es crecer, que cambiar siempre te hace sentir mejor. Y sí, a largo plazo, muchas veces lo es. Pero el proceso no, el proceso duele. Duele porque cambiar no es solo avanzar, es soltar, y soltar no es neutro. Cuando cambias profundamente, no solo modificas conductas, modificas vínculos, modificas sueños, modificas la forma en que te miras. Y eso genera un tipo de dolor, que no siempre sabes explicar. Hay días en los que extrañas, cosas que sabes que ya no te hacían bien, personas que ya no encajan, versiones de ti que ya no te cuidaban. Y esa contradicción confunde, porque piensas si ya no quiero esto, ¿por qué me duele tanto dejarlo? La respuesta es simple y compleja a la vez, porque fue importante, porque fue parte de ti, porque ahí viviste algo real. Cambiar implica reconocer que algo tuvo valor aunque hoy ya no tenga lugar. Eso es duelo, y el duelo no se evita. Muchas personas intentan saltarse esta parte, se obligan a estar bien, se convencen de que ya pasó, se exigen avanzar rápido, pero el cuerpo no va al ritmo de la mente. El cuerpo recuerda rutinas, recuerda palabras, recuerda sensaciones, y cuando eso se va, deja un vacío. Aceptar que cambiar duele, es permitirte sentir ese vacío, sin juzgarte. No significa que te equivocaste, no significa que retrocediste, no significa que fallaste, significa que fuiste humano. Aquí aparece otra herida común, la idea de que si duele, entonces no era el camino correcto. Pero no, algunas decisiones correctas también duelen. Porque no todo lo que se suelta sin resistencia. Hay cambios que duelen, porque te obligan a despedirte de una versión de ti, que ya no puede acompañarte. Y despedirte de ti mismo es uno de los procesos más silenciosos y más profundos que existen. Nadie te aplaude por eso, nadie lo ve, pero tú lo sientes cada día. Aceptar que cambiar duele, también implica dejar de idealizar quién podrías haber sido, soltar futuros imaginados, soltar caminos que ya no están. Y eso deja una sensación rara. Como si algo quedara incompleto. Pero no está incompleto, está cerrado de otra forma. Esta etapa no pide respuestas rápidas. Pide paciencia, pide respeto por tu propio proceso. Porque reconstruirte no es volverte alguien nuevo de golpe. Es permitirte ser alguien en construcción, sin despreciar lo que fuiste. ¿Qué hacer con la nostalgia sin quedarte atrapado en ella? Hay un tipo de nostalgia que no aparece porque quieras volver. Aparece porque algo fue verdadero. No extrañas solo personas, extrañas versiones de ti. Cómo sentías, cómo esperabas, cómo te ilusionabas. Y eso confunde,
porque sabes que no quieres regresar a ese lugar, pero tampoco sabes qué hacer con lo que sientes cuando lo recuerdas. La nostalgia no siempre pide regreso. Muchas veces pide reconocimiento. Cuando ignoras la nostalgia, no desaparece. Se vuelve pesada, se vuelve repetitiva, se vuelve dolorosa, porque la nostalgia no atendida se transforma en resistencia al presente. Te encuentras pensando si todo esto valió la pena, si cambiar fue la decisión correcta, si no te equivocaste al soltar. Y ahí es donde muchas personas se quedan atrapadas. No vuelven atrás, pero tampoco avanzan. Viven mirando una puerta cerrada, mientras el presente pasa sin ser habitado. Aquí hay algo muy importante. La nostalgia no significa que debas volver a ser quien eras. Significa que esa versión merece ser despedida con respeto. Nadie te enseñó a despedirte de ti mismo, a decir gracias, a reconocer lo vivido, a aceptar que algo terminó. Por eso la nostalgia se vuelve insistente, porque no tuvo cierre. Cuando una etapa termina sin despedida, la mente vuelve a ella una y otra vez, buscando sentido. Aceptar la nostalgia no es quedarte en el pasado, es permitir que el pasado tenga un lugar, sin ocupar todo el espacio. Aquí aparece una práctica interna muy sutil. No pelearte con los recuerdos, no idealizarlos, no castigarte por sentirlos, simplemente observarlos, como parte de tu historia. Hay recuerdos que no se repiten, pero tampoco se borran. Y eso está bien. Cuando intentas forzarte a olvidar, te fragmentas. Cuando permites recordar con conciencia, integras. Integrar significa que el pasado deja de doler como herida y se convierte en aprendizaje. Pero este proceso lleva tiempo, porque cada recuerdo trae consigo una emoción distinta. A veces tristeza, a veces gratitud, a veces rabia, a veces amor, y todas merecen espacio. La nostalgia se vuelve menos pesada cuando deja de ser un reproche y se convierte en testigo. Testigo de que viviste, de que sentiste, de que fuiste real. Aquí hay una verdad incómoda. Cambiar profundamente implica aceptar que algunas cosas nunca volverán. Y eso no se supera con frases positivas. Se atraviesas el recuerdo, la emoción, la pérdida, sin quedarte ahí. Poco a poco, la nostalgia deja de tirarte hacia atrás y empieza a empujarte hacia adentro. Hacia lo que ahora necesitas, hacia lo que ahora valoras, hacia lo que ahora eliges. Habitar la versión que eres ahora, aunque todavía no sepas quién será. Hay un momento en el proceso de cambio que casi nadie nombra. No es el dolor inicial, no es la ruptura, no es la nostalgia, es cuando el pasado ya no te define, pero el futuro todavía no te sostiene. Y ahí te quedas, sin referencias claras, sin identidad estable, sin un lugar cómodo donde pararte. Este momento no se siente como avance, se siente como vacío. Ya no actúas como antes, ya no reaccionas como antes, ya no deseas lo mismo, pero tampoco sabes qué quieres ahora. Y eso inquieta, porque el ser humano necesita sentido, necesita narrarse, necesita saber quién es. Cuando esa narrativa se rompe, aparece una sensación profunda de desorientación. Empiezas a compararte con quién eras. Antes tenía más claridad, antes sabía lo que quería, antes me sentía más completo. Pero no ves algo importante. Antes también estabas sosteniendo cosas que hoy ya no puedes sostener. Habitar esta versión nueva de ti no consiste en definirla rápido, consiste en permitir que exista. Este es uno de los mayores desafíos. No correr a etiquetarte, no apresurarte a entenderte, no exigirte coherencia inmediata, porque estás en transición, y las transiciones no son claras. Aquí muchas personas se desesperan. Buscan respuestas externas, buscan nuevas metas, buscan nuevos vínculos, buscan nuevas identidades, no porque lo necesiten, sino porque el vacío asusta. Pero llenar rápido este espacio suele llevarte a repetir patrones, a construir desde el miedo, a elegir desde la carencia. Habitar lo que eres ahora implica tolerar la incomodidad de no tener todas las respuestas, implica despertarte algunos días, sin entusiasmo, sin dirección clara, sin una versión sólida a la cual aferrarte. Y aún así, seguir presente. Aquí aparece una fortaleza distinta. No la que empuja, no la que resuelve, la que sostiene el no saber. Sostener el no saber es una habilidad emocional profunda, porque va en contra de todo lo que te enseñaron a definirte, a proyectarte, a construir una imagen, pero no a estar. Cuando esa imagen se cae, esta etapa te obliga a escucharte de una forma nueva, no preguntándote ¿qué debería ser?, sino ¿qué se siente verdadero ahora? A veces la respuesta es silencio, a veces cansancio, a veces distancia, a veces calma, y todo eso también es válido. Habitar esta versión nueva de ti también implica dejar de exigirte brillo. No tienes que inspirar, no tienes que rendir, no tienes que demostrar crecimiento.
Estás aprendiendo a existir, desde otro lugar, un lugar menos reactivo, menos urgente, menos condicionado. Y aunque desde fuera, esto puede parecer estancamiento, por dentro está ocurriendo algo profundo. Te estás despegando de identidades construidas para sobrevivir. Y eso deja un vacío. Pero no un vacío muerto. Un vacío fértil, un espacio donde algo nuevo empieza a formarse, sin presión, cuando intentas reconstruirte y te das cuenta de que ya no encajas en tu propia vida. Hay un momento muy silencioso, pero devastador, en este proceso. No es cuando todo se rompe, no es cuando decides cambiar, es cuando empiezas a vivir de nuevo y te das cuenta de que ya no encajas en la vida que tenías. Sigues yendo a los mismos lugares, sigues hablando con algunas de las mismas personas, sigues cumpliendo con rutinas parecidas, pero algo dentro de ti está fuera de lugar. No porque seas ingrato, no porque estés confundido, sino porque ya no eres quien sostenía todo eso. Y esto duele más de lo que se dice, porque no solo cambiaste tú, cambió tu manera de habitar el mundo. Empiezas a notar que conversaciones que antes tolerabas, ahora te cansan, que dinámicas que antes aceptabas, ahora te incomodan, que expectativas que antes cumplías, ahora te pesan, y entonces aparece una culpa muy profunda, la culpa de no encajar más. Te preguntas si te estás volviendo difícil, si te estás aislando, si te estás cerrando demasiado, pero la verdad es otra. Estás dejando de traicionarte. Reconstruirte no es sumar cosas nuevas inmediatamente. Primero es darte cuenta de todo lo que ya no puedes sostener. Y esa etapa es durísima, porque te obliga a mirar tu vida actual, con una honestidad que antes no tenías. Te obliga a aceptar que algunas relaciones solo funcionaban, porque tú eras quien cedía, que algunos espacios solo se sostenían, porque tú te adaptabas, y ahora que ya no puedes hacerlo igual, todo se desajusta. Aquí aparece una tentación muy fuerte. Volver a ser quien eras solo para que todo encaje otra vez. No porque quieras, sino porque el desorden duele, porque no encajar genera ansiedad, genera soledad, genera sensación de error, pero encajar a costa de ti también duele, solo que ese dolor lo conocías. Este momento es una prueba, no de fuerza, de honestidad interna. Te preguntas cosas que antes evitabas. ¿Por qué sigo aquí? ¿Por qué mantengo esto? ¿Por qué me esfuerzo tanto en sostener algo que ya no me sostiene? Y estas preguntas no buscan respuestas inmediatas, buscan permiso, permiso para cambiar de lugar, permiso para soltar, permiso para no seguir igual. Reconstruirte también significa aceptar que algunas partes de tu vida van a quedar desalineadas por un tiempo, y eso da miedo, porque el ser humano busca coherencia, busca estabilidad, busca pertenencia, pero a veces, la incoherencia externa es señal de una coherencia interna que recién está naciendo. Este tramo del camino es muy solitario, porque no todos entienden tu proceso. Desde fuera pueden verte extraño, distante, diferente, y tú mismo no sabes bien cómo explicarte. No tienes un discurso claro, no tienes una versión definitiva, solo sabes que ya no puedes seguir igual, y eso basta. Reconstruirte aquí no es reinventarte, es escucharte sin anestesia, es aceptar que vas a decepcionar expectativas, las de otros y las tuyas antiguas, es permitirte no encajar para empezar a alinearte. Y aunque ahora se sienta como pérdida, como vacío, como ruptura, en realidad estás despejando espacio. Espacio para relaciones más honestas, espacio para decisiones más tuyas, espacio para una vida que no te exija actuar, el cansancio invisible de sostener una identidad que ya no te pertenece. Hay un cansancio del que casi nadie habla. No es físico, no es mental, es existencial, es el cansancio de levantarte cada día, siendo alguien que ya no eres del todo. No estás fingiendo de manera consciente. No estás mintiendo, simplemente sigues funcionando, con estructuras internas que ya no te representan. Y eso desgasta, muchísimo. Este cansancio aparece cuando la vida sigue pero tú ya no encajas emocionalmente en ella. Cuando cumples, pero no conectas. Cuando respondes, pero no habitas. Sigues siendo responsable, sigues estando presente, sigues haciendo lo que se espera, pero algo en ti se siente ausente. Y ese vacío no se llena descansando, porque no es cansancio de hacer. Es cansancio de ser desde un lugar que ya no es tuyo. Durante mucho tiempo, tu identidad te sostuvo, te dio sentido, te dio dirección, te dio una forma de estar en el mundo. Pero ahora esa identidad pesa, no porque fuera falsa, sino porque cumplió su ciclo. Hay identidades que nacen para sobrevivir. Ser el fuerte, ser el que puede, ser el que no molesta, ser el que se adapta. Y esas identidades salvan, pero no siempre acompañan para siempre. Cuando intentas seguir sosteniéndolas más allá de su tiempo, aparece este cansancio profundo. Una fatiga que no se explica con palabras. Te preguntas qué te pasa. ¿Por qué ya no tienes energía? ¿Por qué todo te cuesta más?
¿Por qué incluso las cosas buenas te pesan? Y muchas veces te culpas. Piensas que perdiste motivación, que te volviste apático, que algo en ti se apagó. Pero no, lo que se agotó fue el esfuerzo de sostener una versión que ya no encaja. Este cansancio no se resuelve haciendo más, se resuelve soltando. Pero soltar una identidad no es sencillo, porque esa identidad fue refugio, fue protección, fue respuesta. Soltarla se siente como quedarte sin piel, como no saber cómo presentarte al mundo. Y aquí aparece el miedo más profundo. Si dejo de ser quien era, ¿quién soy? Ese miedo paraliza, porque la identidad no es solo cómo te ven los demás, es cómo te sostienes por dentro. Por eso esta etapa es tan delicada, porque no puedes volver atrás y todavía no tienes algo nuevo a lo que aferrarte. Estás en tierra de nadie, y en ese lugar, el cuerpo empieza a hablar, a través del cansancio, de la desconexión, del silencio interno, no para castigarte, para decirte algo, ya no puedo seguir así. Escuchar este mensaje da miedo, porque no viene con instrucciones claras, no te dice qué hacer, no te dice quién ser, solo te pide honestidad, honestidad para aceptar que algo ya no funciona, honestidad para reconocer que seguir igual también tiene un costo. Este cansancio no es el enemigo, es una señal de transición, una señal de que estás dejando de actuar y empezando a sentirte. Pero sentirte sin identidad clara es incómodo, porque te deja vulnerable, ya no sabes qué mostrar, qué decir, qué esperar, y ahí aparece la tentación de volver a lo conocido, a la versión eficiente, a la versión fuerte, a la versión que no pregunta. Pero cada vez que intentas volver, el cuerpo responde, con más cansancio, con más vacío, con más resistencia, porque ya no puedes engañarte igual. Este tramo del camino no se atraviesa rápido, se atraviesa con presencia, con permiso para no rendir, para no explicar, para no definirte todavía, porque antes de reconstruirte, tienes que descansar de ser quien ya no eres. Soltar sin desaparecer. El miedo a quedarte vacío cuando ya no eres quien eras. Hay un miedo que aparece cuando empiezas a soltar de verdad. No es el miedo al cambio, no es el miedo al dolor, es este: si suelto todo lo que fui, ¿qué queda? Porque durante mucho tiempo, tu identidad fue tu estructura. No solo te decía quién eras, te decía cómo sobrevivir. Cuando empiezas a dejarla ir, no sientes libertad inmediata, sientes vértigo. Te preguntas si te estás quedando sin contenido, sin impulso, sin carácter. Desde fuera puede parecer calma. Por dentro, muchas veces, es vacío. Y ese vacío asusta, porque no se parece a nada conocido. No tiene forma, no tiene nombre, no tiene dirección clara. Aquí aparece una confusión muy común. Crees que te estás perdiendo, pero en realidad, estás dejando de llenarte con lo que ya no eres. Soltar una identidad no significa desaparecer. Significa dejar de forzarte a ocupar un lugar interno, que ya no te sostiene. Pero como nadie te enseñó a existir sin estructura rígida, el cuerpo entra en alerta. Te preguntas si estás apagado, si te volviste indiferente, si algo esencial se rompió. Y la respuesta es incómoda. No estás roto, estás en pausa, una pausa profunda, no para detenerte, sino para reorganizarte desde otro lugar. El vacío que sientes no es ausencia de vida, es ausencia de ruido, y eso, al principio, se siente inquietante, porque estabas acostumbrado a definirte, por lo que hacías, por lo que dabas, por lo que sostenías. Ahora no hay tanto movimiento, y ahí aparece el miedo. Si no hago, si no sostengo, si no soy útil, importo. Este miedo es antiguo, no nació ahora, solo quedó al descubierto. Soltar sin desaparecer implica algo muy delicado. Aprender a quedarte contigo, sin distraerte de ti, no llenarte rápido, no buscar una nueva identidad urgente, no correr a otro rol, permitir que el vacío exista, sin interpretarlo como fracaso. Esto requiere una paciencia emocional enorme, porque no hay resultados visibles, no hay aplausos, no hay confirmaciones externas, solo estás tú, aprendiendo a habitarte sin armadura. Y eso, aunque nadie lo vea, es un trabajo interno inmenso. Aceptar que no volverás a ser quien eras y aprender a vivir desde ahí. Hay un punto del proceso en el que algo se acomoda, no porque todo esté claro, no porque ya no duela, sino porque dejas de luchar contra una verdad. No voy a volver a ser quien era. Y decirlo no es resignación, es aceptación. Aceptar no significa que te guste, significa que dejas de gastar energía en pelear con lo inevitable. La persona que eras cumplió su función, te sostuvo, te protegió, te llevó hasta aquí, pero no puede acompañarte más. Y eso no la invalida, la honra. Aceptar esto cambia algo profundo. Dejas de exigirte sentir como antes, dejas de compararte con tu pasado, dejas de usar recuerdos como medida. Empiezas a mirarte, desde donde estás ahora, y lo que ves tal vez no sea brillante, tal vez sea frágil, tal vez sea silencioso, tal vez sea lento,
Pero es real. Vivir desde aquí implica construir una vida más honesta, aunque menos espectacular. Implica elegir relaciones, donde no tengas que explicarte tanto, espacios donde no tengas que actuar, ritmos que no te agoten. Implica aceptar que algunas personas no entenderán tu cambio, que algunas se irán, que otras ya no encajarán. Y eso duele, pero no te destruye, porque ahora ya no te pierdes, intentando sostener lo insostenible. Aceptar que no volverás a ser quien eras, también te abre una puerta, la de descubrir quién puedes ser, sin presión, no una versión ideal, no una versión perfecta, una versión posible, una que se escucha, que se cuida, que no se abandona para pertenecer. Tal vez todavía no sabes cómo será tu vida desde aquí, pero ya sabes algo muy importante, no quieres volver a desaparecer dentro de ella. Y eso es suficiente para empezar. Si llegaste hasta aquí, no fue por casualidad. Este contenido no es para todos. Es para quienes están atravesando un cambio silencioso, que nadie aplaude, pero que transforma todo. Gracias por quedarte, gracias por escucharte, gracias por no volver atrás solo por miedo. Nos vemos en el próximo vídeo. Aquí, donde no tienes que ser quien eras para seguir existiendo.